Hermanos, hoy nos hemos reunido para celebrar que algunos miembros de nuestra comunidad serán instituidos nuevos ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Ellos se han preparado para llevar a cabo el testimonio de caridad en su comunidad, administrando la Sagrada Comunión a sus hermanos más necesitados. También estamos los ministros que deseamos continuar con nuestro ministerio. Renovemos pues nuestra fe en la presencia del Espíritu del Señor en medio de su asamblea y dispongámonos a celebrar una nueva efusión de sus dones. Muy buenas noches. Tengamos presente en esta Santa Misa el hermoso testimonio de muchos ministros que por circunstancias pues diversas de salud o de juventud acumulada, pues están ahorita que no pueden acompañarnos, pero tienen las puertas abiertas para ese hermoso ministerio y agradecer todo su testimonio, su esfuerzo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, esté con todos ustedes. Pidámosle su perdón, su gracia. No somos dueños ni de nuestro tiempo. Es para los demás, para entregar los frutos a tiempo. Pidámosle perdón por nuestra negligencia, indiferencia, falta de amor y de caridad. Él es compasivo y misericordioso, por eso le suplicamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro. Dios Padre, que en la persona de su Hijo nos ha rescatado, nos salva, nos perdona, nos lleva a la vida eterna. Señor, piedad. Cristo, Señor, piedad. Señor, piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por la práctica de la sagrada penitencia, nos haga llegar con alma limpia a los santos misterios que se aproximan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Recibamos su palabra. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Bendícenos, Señor, con tu palabra y santifícanos con ella. Bendice los labios que la proclaman y tu pueblo que la recibe.
Del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, por lo que había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica con amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: ahí viene ese soñador, démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de librarlo de manos de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso, sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Del Salmo 104. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltaran. El jefe de esos pueblos lo libró, lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna.
La paz del Señor esté con ustedes. De la buena noticia del Hijo de Dios según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados. Golpearon a uno, mataron a otro y a otros más los apedrearon. Envió de nuevo a otros criados el mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores? ¿Es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor, es un milagro admirable. Por esta razón les digo que se les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Por este evangelio que hemos proclamado, sálvanos. Pueden sentarse. Esta reflexión, como dice el Papa en Evangelii Gaudium, hay palabra del Señor que no necesita un exégesis o un comentario, ¿verdad?, para echarlo a perder. Ya por sí misma habla. Y relacionado con la primera lectura, cómo los hermanos venden al hermano con el deseo de matarlo porque les provoca envidia. Si hoy de alguna manera hemos visto el viaje del Papa en Irak, algo insólito, pero con mucho sentimiento de una fe que hermana, como dijo el Papa, donde estuvo el patriarca Abraham, del cual nosotros nos hace ser hermanos, tiene mucha sintonía de ver en los diversos. El Papa ha hablado de la cuestión de la guerra, ha hablado porque han pasado lugares donde está toda la situación, donde fue bombardeada, donde hubo los genocidios a ciertas sectas que porque no pensaban, no eran, o grupos, ¿no?, de forma religiosa, y pues el Papa pide perdón también por estas situaciones culturales, etcétera. Hoy también nosotros estamos llamados a reconocer que la viña es del Señor, tu propia vida es del Señor, tu tiempo es del Señor, tu servicio es del Señor, y sí nos podemos adueñar de algo. Me puedo sentir autosuficiente de aquello que se me ha encargado y no compartirlo. Una de las cosas que siempre lamentamos en las parroquias, cuando viene un sacerdote, creemos los sacerdotes que somos los más santos, y nosotros sí vamos a poner una espiritualidad ad hoc a lo que necesita, cuando ya detrás de uno, antes que uno, hubo
mucho trabajo espiritual, señoras, señores, niños que oraron, rezaron, que dieron la vida, que trabajaron, que activaron, que evangelizaron, etc. Entonces no te sientas como el Redentor, ¿verdad? El Señor va obrando como Él quiere y se aprovecha hasta de nuestros malos momentos o de nuestros mal testimonio, porque la obra de Dios es más grande que nuestras capacidades o nuestros criterios. Una de las tentaciones del ministro pues es sentirse también autosuficiente, y no nomás del ministro, también del sacerdote, decir yo ya no me voy a formar, ya lo sé todo, no, pues ya de aquí la vida eterna. Yo creo que todos necesitamos conversión, todos necesitamos proceso, crecimiento, formación, y uno de los atentados más lacerantes en la vida espiritual, el Papa ya lo ha dicho, el clericalismo. Y el clericalismo no solamente en el sacerdote que se cree prepotente, ¿no?, que controla. Ahora estamos en las cuestiones de las contiendas electorales. Se les ha confiado un pueblo y a veces matan al dueño, que es el pueblo. O se nos confía una comunidad y la desorientamos. Pero aparte del clericalismo, que el Papa lo ha mencionado mucho, que ha hecho mucho daño, los males de la iglesia y los errores y pecados de nosotros los sacerdotes, el clericalismo. Pero también hay otro, que no nos queremos formar. Y no me refiero a una formación intelectual, a una espiritualidad de la apertura. ¿Cuánto daño hacemos con criterios cerrados y mentes cerradas? No nos damos cuenta. Jesús les dijo a los fariseos, pero hoy le está diciendo a ciertos grupos y a ciertas personas, y nos está diciendo a nosotros, somos cerrados, y es un pecado, porque ser escrupuloso es pecado. ¿Cuántas veces pensamos, el ministro tiene que vestir así? O sea, no lo queramos clericalizar al ministro. El ministro ya es un laico, una hermosa vocación, la más hermosa, dice el Concilio Vaticano. Es la vocación de ser bautizados, es la vocación más hermosa. El Papa decía muy bonito, dice, cuando estaban los apóstoles y todo, la Virgen era más importante que ellos. Y sigue siendo la mujer más importante que los sacerdotes, sigue siendo más importante que los obispos, y hasta de chiste lo dijo, y que el Papa. La vocación de bautizados es grandiosa, y no necesitamos otra consagración, ya estamos consagrados ahí, y cada vez que recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, es una hermosa consagración. Yo no necesito andarme consagrando aquí y allá. Ya estoy consagrado el día del bautismo. ¿Qué más consagración que haber recibido el don del Espíritu Santo? Pues hoy tengo que responder a ese tiempo que el Señor me está regalando. Muchos de ustedes, la mayor parte, papás, mamás, abuelitas, que tienen que dar un hermoso testimonio en su comunidad. Pero qué hermosa bendición que sean portadoras de Jesús a ese enfermito, a esa enfermita. Es muy importante que el ministerio extraordinario de la comunión es un apostolado, y ese apostolado es ser apóstol y llevar a Jesucristo a la persona que está enferma, orar con ella. Por eso cuando el señor arzobispo habla de sinodalidad o de vinculación, es que el ministro se conecta también con la pastoral social, está conectado con la parte litúrgica y la parte de la formación, como todos. El de la pastoral social también celebra la Eucaristía, también es un liturgo y también es un hombre que forma, una mujer que forma. Por eso yo no puedo decir, allá los de liturgia, allá los de profética, allá los de... No, yo creo que todos debemos de vivir una verdadera espiritualidad íntegra. No divide. La división pues es del mal. Por eso me llama mucho la atención que cómo podemos pensar nosotros, ¿no? Matemos al dueño del viñedo. ¿Y qué tiene?
como dicen ahora, ¿no? Espero que en la vida eterna el Señor no diga, ¿y qué tiene? Hoy me estoy quemando, como escuchamos ayer, ¿no? Te ruego, Padre Abraham, que mandes a Lázaro que me moje porque me están quemando. ¿Y qué tiene? Que te quemes, ¿verdad? Yo creo que hoy es muy importante, como hombres y como mujeres, vivir la caridad, tener caridad. El Papa, cuando habla de reinventarnos, pues yo lo decía ayer, antier, cómo tenemos que reaprender a amarnos, reaprender a creer, reaprender a esperar, reaprender a cuidarnos. Y cuidarnos espiritual, emocional, física, social, comunitariamente y, ¿por qué no?, laboralmente. Le pedimos pues al Señor la alegría de renovarnos en el amor de Él, no es lo malo, ¿no? Y quiero agradecer pues todo el servicio, la entrega, muchas de las cosas que dan dinamismo en la iglesia, pues no se dieran sin los diversos ministerios. La iglesia es ministerialidad y es participación, por eso todo es muy valioso. Ahora que vamos a empezar con las primeras comuniones, pues la actividad de los catequistas, de los niños, de la integración con los papás, de involucrarse también los padrinos, ¿verdad? Todos los diferentes ministerios se ponen activos para celebrar la primavera. Yo siempre he dicho que las primeras comuniones son la primavera de la iglesia. Ahora va a haber un primaverón, ¿no? Porque todo marzo, parte de abril y mayo, con la segunda ronda de las primeras comuniones, nos vamos a alegrar con todo el favor de Dios y con todos los cuidados y protocolos que nos indique la Secretaría de Salud y también las normas litúrgicas de la diócesis. Dios los bendiga y muchas felicidades por su ministerio, que así sea. Buenas noches. Arquidiócesis de Hermosillo, nombramiento de las facultades de ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Presbítero Héctor Saúl Espinosa Quijada, Cuasiparroquia de la Santa Cruz, Hermosillo, Sonora. Apoyados en las instrucciones del Papa Pablo VI y Redemptoris Sacramentum y atendiendo las necesidades de las almas, nombro a las siguientes personas como ministro extraordinario de la Sagrada Comunión: José Gabriel Buelna Jiménez, María Dolores Bojorques Montaño, Ana Paulina González Franco, María del Rosario Mendívil Ceseña, Cristel Lucero Arias Gracia. Procure que los ministros sigan recibiendo una formación adecuada al servicio que prestan en la comunidad. Es importante motivarlos siempre para que se distingan en la vida de caridad hacia el prójimo, ya que ellos se acercan a este sacramento de amor. También les recuerdo que la instrucción Redemptionis Sacramentum nos precisa: este misterio se entienda conforme a su nombre en sentido estricto, este es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, pero no ministro especial de la Sagrada Comunión, ni ministro extraordinario de la Eucaristía. Además nos aclara, el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión podrá administrar la comunión solamente en ausencia del sacerdote o diácono, cuando el sacerdote está impedido por enfermedad, edad avanzada o por otra verdadera causa, o cuando es tan grande el número de fieles que se acercan a la comunión que la celebración de la misa se prolongaría demasiado. Dado en la sede del Arzobispado de Hermosillo a los 12 días del mes de febrero del año del Señor 2021, año de San José. Presbítero Martín Gerardo Hernández Moreno, vicario general y moderador. Se les va a confiar el ministerio de poder comulgar la Eucaristía por sí mismo, distribuirla a los demás, llevarla a los enfermos,
administrar el viático. Ustedes son llamados a tan alto servicio en la iglesia, deben procurar dar testimonio de fe y vida cristiana y vivir con más fervor este ministerio de unidad y de amor. Pues somos un solo cuerpo los que participamos en un mismo pan y un mismo cáliz. Al distribuir a sus hermanos la Eucaristía, ejercitarán la caridad fraterna, según el precepto del Señor, que dijo a sus discípulos cuando les entregaba su cuerpo: esto les mando, que se amen mutuamente como yo los he amado. ¿Quieren ser instituidos ministros extraordinarios de la comunión eucarística? ¿Quieren recibir el encargo de distribuir a sus hermanos el cuerpo del Señor para servicio y edificación de la iglesia? ¿Están dispuestos a procurar diligentemente todo cuidado y reverencia en la distribución de la Eucaristía? ¿Están dispuestos a ejercer su ministerio en comunión conmigo y con la iglesia bajo la dirección del señor arzobispo y únicamente en el territorio y por el periodo de tiempo que se les indique? Supliquemos con fe a Dios Padre que se digne bendecir a estos hermanos nuestros que han sido elegidos para el ministerio de distribuir la Sagrada Eucaristía a sus hermanos. Inclinen su cabeza. Dios de toda clemencia, Maestro y guía de tu iglesia, dígnate bendecirlos a estos hermanos y hermanas para que distribuyendo fielmente a sus hermanos el alimento de la vida y confortados con el poder de este sacramento tengan parte en el banquete del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, oh Dios, que estableciste a tu Hijo único, sumo y eterno sacerdote del Nuevo Testamento. Escogiste a estos hermanos para que fueran administradores de tus ministerios. Te pedimos que usen con reverencia y dignifiquen con su conducta este crucifijo y este relicario, que serán destinados para distribuir la Sagrada Eucaristía entre los enfermos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les vamos a entregar el Cristo. Reciban estos crucifijos y estos relicarios para que puedan llevar la comunión a los hermanos enfermos y puedan servir dignamente a la mesa del Señor y de la iglesia. Amén. Escucharemos ahora un mensaje para todos los ministros de nuestra ya conocida y querida Dorita, para todos ustedes. A nombre de quienes tuvimos la oportunidad de servir en este hermoso ministerio, quiero primeramente dar gracias a Dios por la bendición de haber podido dar alegría y el confort de llevar la Sagrada Comunión a nuestros queridos enfermos. Al Padre Saúl, por habernos escogido para tan noble servicio, a mis compañeros ministros por lo que nos enseñaron y por el tiempo compartido. Algunos hoy, por situaciones particulares, no podemos continuar sirviendo y otros nos hemos visto forzados a dejar lo que tanto amamos. A ustedes, Alicia, Lupita, Armando, Amalia, Paquita, en nombre del Padre Saúl les digo que cuando la situación lo permita y estemos en condiciones, las puertas de la casa de nuestro Padre Dios están abiertas para quienes deseamos servir. Muchas gracias. Y a Sarita también le damos las gracias. Un aplauso. Antes de extender por un nuevo periodo, van a leer una carta. Es conveniente que delante de Dios
¿Están dispuestos a continuar ejerciendo el encargo de distribuir a sus hermanos el cuerpo del Señor con todo cuidado y reverencia, en comunión conmigo y con la Iglesia, bajo la dirección de nuestro arzobispo y únicamente en el territorio y por el periodo de tiempo que se les indique? Supliquemos con fe a Dios, Padre, que siga bendiciendo a estos hermanos nuestros. Padre de clemencia, que en tu Hijo único confiaste a la Iglesia el pan de vida, prolonga tu bendición sobre estos hijos tuyos que con anterioridad elegiste para que continúen entregando el alimento de la salvación a sus hermanos enfermos y crezcan constantemente en la fe y en el amor para edificación de tu Iglesia por Jesucristo nuestro Señor. Y los encomendamos a la Santísima Virgen, que los bendiga y los protege siempre. Muchas gracias. Vuelvan a tener en este mundo amor y paz. Sigamos rezando para que llevemos al altar la vida, el amor, la familia, sea agradable a Dios, que es Padre Todopoderoso. Oremos. Que tu misericordia, Dios de bondad, disponga debidamente a tus siervos para celebrar estos sacramentos y nos impulsen a vivir fervorosamente entregados a ti por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. ¿Por qué le quieren dar gracias a Dios? En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudas a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos haces imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una voz diciendo: Santo, Santo, bendito el que viene en nombre del Señor. En las alturas, Santo, 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 porque tú eres santo y participas tus momentos de amor con nosotros, te suplicamos, Señor, que envíes la fuerza del Espíritu para que estos dones se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo. Él, antes de morir, estando a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Después, sabiendo que él iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre que derramaba en la cruz, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también: hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo consagre en la unidad y a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Ruy Rendón, José Ulises, la hermosa vocación de los laicos, las familias cristianas, la dignidad de la mujer. Santifica. Recuerda a estos hijos tuyos e hijas, ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, sus vidas, sus familias, su apostolado. Por todos los enfermitos, su pronta recuperación, por las personas que están al pendiente de su salud, por sus familias, médicos, especialistas, enfermeras, pidamos al Señor. Recuerda a nuestros seres queridos que han partido a la casa del Padre. Recíbelos con amor en tu casa y un día reúnenos cerca de ti con María, Madre de Dios. Ten misericordia de todos nosotros y con San José su esposo, los apóstoles, los mártires y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijo de Dios, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Sí, Padre, que seamos librados de todo mal y concédenos tu paz, tu amor, tu perdón, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi vida les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe, la entrega, el servicio, la caridad de tu pueblo, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Jesús que nos ha renovado, nos damos como hermanos, nos deseamos la paz. La paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el heredero. Dichosos los invitados al encuentro con el Señor. Señor Jesucristo.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Les recuerdo que vamos a hacer la oración del ministro para que por favor saquen su celular. Oración del ministro extraordinario de la comunión. Señor Jesucristo, la Iglesia nos ha constituido servidores de la comunidad que compartimos la mesa fraternal de la comunión en la consolación de los enfermos, ancianos e impedidos que se fortalecen con el pan de la vida. Sabemos, Señor, que a través de nosotros, desde nuestras manos, hacemos posible la común unión de nuestros hermanos contigo en el sacramento de tu cuerpo y de tu sangre. Por eso, Señor, te consagramos nuestros labios que te anuncian, nuestras manos que te entregan, te consagramos nuestro ser, nuestro cuerpo y nuestro corazón para ser tus testigos fieles. Te pedimos tu ayuda para que nosotros seamos creyentes de verdad, discípulos ansiosos de tu palabra, cristianos de oración y reflexión, contemplativos de tus misterios, celebrantes felices de tus sacramentos, servidores humildes de todos nuestros hermanos, que cuando digamos el cuerpo de Cristo, nosotros desaparezcamos y nuestros hermanos vean tu rostro. Amén. Pidamos por nuestros difuntos, dale, Señor, el eterno descanso. Descansen en paz. Amén. Pues muchas felicidades. Dios los bendiga, ministros. Pronto vamos a tener un retiro, todos los ministros. También recordarles que hoy es viernes y tendremos el Vía Crucis, seguir a nuestro Señor Jesucristo en la experiencia de dolor para resucitar. Oremos. Habiendo recibido esta prenda de eterna salvación, te rogamos, Señor, que nos hagas dirigirnos con tanta decisión hacia ella que podamos un día alcanzar por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Concede a tu pueblo, Señor, salud del alma y cuerpo, para que dedicados a las buenas obras merezcamos el amparo de tu protección por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios, que es Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga, los fortalezca y santifique sus hogares. Vayamos a glorificar a Dios con nuestra manera de vivir. Podemos ir en paz. Que pasen buenas noches, Dios los acompañe.